solamente quería dar dos pinceladas sobre dos aspectos. Uno, cuál es el modelo del transporte que se implantó en la provincia de Castellón el 8 de diciembre de 2008 y después de decir ese modelo de forma de contrato de gestión de este servicio de transporte sanitario tierra-aire, por dar unas pinceladitas sobre lo que sería el perfil de esta actividad, si citamos realmente estas patologías, pues sin detenernos exhaustivamente en una disertación médica, sino solamente lo que vemos, el perfil de lo que estamos viendo todos los días. Realmente lo que es el servicio de transporte sanitario tierra-aire es un servicio concertado y en el que se expresa claramente el objeto. A ver si podemos quitar lo de la presentación de aquí, se puede quitar. Bueno. El objeto del contrato realmente es prestar un servicio de transporte sanitario tierra-aire que está compuesto por una ambulancia y un helicóptero. Es el mismo recurso existencial con dos medios diferentes. Y en el mismo contrato se expresa claramente ya lo que serían el tipo de misiones, las mismas misiones que creo que se dan en los ámbitos donde existe el transporte. Por una parte son el hacer primarios, secundarios, también hacer preventivos, simulacros y cualquier otro tipo de transporte de orden sanitario, como pueden ser transporte de órganos, de sangre, de plasma u otras medidas. Eso así se especifica y así lo pusimos de marcha. Este mismo servicio de transporte sanitario tierra-aire, el modelo de cómo se gestiona es algo peculiar a diferencia de otras comunidades. Hay algunas que lo están ahora también imitando este modelo y sería una modalidad de respuesta sanitaria en la que estos dos medios diferentes, la ambulancia, el terrestre y el aéreo y el helicóptero, conforman un mismo recurso asistencial. Esto representa algún tipo de ventaja, al menos alguna ventaja, como aquello de que la continuidad asistencial al paciente sea la misma, el mismo tipo asistencial, tripula ambos medios, tripula el helicóptero y también sube la ambulancia. De alguna manera es la continuidad asistencial de ese paciente. Eso facilita, en algunos casos, o en la mayoría de los casos, que las centrales de coordinación no tengan que disponer otra unidad, otro coche, para que vaya al punto, vamos, al hospital, para hacer el secundario propiamente desde la nave cuando hace la toma hasta las puertas de urgencia, sino que la ambulancia no necesita utilizar el CIPU otro SAMU, utilizamos la misma unidad. Eso sería una de las ventajas. Y luego también otra ventaja es que en aquellos días que el helicóptero está inoperativo por cualquier circunstancia meteorológica o simplemente porque el ocaso en el invierno llega muy pronto y a las 5:30, a las 6 de la tarde llega ese ocaso, pues el resto de las horas la tripulación puede estar desempeñando su rol sanitario de emergencias con otro recurso que en este caso sería la ambulancia. Por tanto, en la asociación de estos dos medios diferentes en el mismo recurso lo contemplamos como que es una buena opción y así lo tenemos dispuesto en la provincia de Castellón. Pasamos ya a decirles lo que sería propiamente la actividad. Empezaremos por la actividad por tipo de respuesta. Desde que se puso en Castellón, en los 3 años, aproximadamente hemos ido utilizando días de 2 y 3 servicios, días de 1 y, como decía aquel, y días de ninguno. Pero en términos globales vienen a ser hay más secundarios que primarios todavía, viene a haber del orden de unos 95 primarios al año y 120 aproximadamente secundarios, y en los otros, como acaban la respuesta cuando hacemos los servicios, a lo largo de los 3 años, aunque unas pequeñas diferencias que aumentan o suben un poquito los primarios, se modifican, los que más se mantienen son los secundarios, y también acaban el tipo de respuesta al final con la asistencia in situ. La mayoría son traslados, pero esta sería la gráfica de cómo tenemos ahora esta actividad por tipo de respuesta, más secundarios que primarios. Y yendo ya de manera FETEM a lo que sería la patología, realmente nosotros hemos enfocado en sí mismo lo que es el servicio, ha sido enfocado también para abordar lo que nos
nos indican en lo que sería el plan de salud, el segundo plan de salud de la Comunidad Valenciana, que hace hincapié en sus objetivos en abordar aquellas patologías referidas a los accidentes cerebrovasculares, la patología cardiovascular y a los accidentes en general, sobre todo los de tráfico. Son los 3 puntos que se indican como objetivos en el plan de salud. Dicho así, la patología o el patograma de nuestras intervenciones pues viene a resultar de esta manera. La patología cardiovascular, que representa el 38%, 14% serían los accidentes cerebrovasculares, los accidentes, fundamentalmente los tráficos, sería el 23%, y luego patología respiratoria muy poquita, y un 7%, y el resto serían otro tipo de patologías que no desglosamos y lo dejamos en ese 8%, que sería pues, en todas las generalistas. Pero predomina el problema cardiovascular, 38% cardiovasculares, el cerebrovascular es el 14% y los accidentes el 23%. Decir también que en estos cardiovasculares el 50% lo ocupan los infartos, y dentro de las cerebrovasculares el código ictus viene a ser el 40% de nuestra actividad, de esta actividad. Interesante saber también, o al menos desde el punto de vista de lo que es la gestión del recurso, cómo tenemos el tema de lo que sería el flujo del transporte interhospitalario, qué hospitales estamos llevando más pacientes o recogiéndolos. A nivel de origen, los hospitales que más solicitan hacer traslado un secundario con transporte aéreo, pues fundamentalmente la provincia de Castellón, pues lógicamente es el Hospital de Vinaroz, dado que es un hospital comarcal, está distante y tiene necesidades o diagnósticas o terapéuticas con sus pacientes y hay que trasladarlos. Con lo cual el 60%, el 61% concretamente, del origen de los transportes secundarios vienen del Hospital de Vinaroz. También el Hospital General de Castellón, lógicamente sería la mayoría de los casos para trasladarlo a Valencia de la Fe, La Plana un poquito, 6%, y el 4% son otros que también nos lo solicitan, o bien de la provincia de Castellón, o bien de la provincia de Valencia, por cualquier otra cuestión que en ese momento necesitan el recurso. Pero en la actividad genérica sería el origen de Vinaroz, sería lo que más traslada. Este flujo de transporte interhospitalario, desde el punto de vista de lo que sería el destino, la mayoría van al General de Castellón. La mayoría de pacientes que trasladamos del Hospital de Vinaroz pues suelen ser llevados al General de Castellón. También hay un número importante, el 32% de los servicios, al final el destino es en la C. 13% sería el Hospital de Vinaroz, porque muchos serán de vuelta. Vamos algo al clínico, el 5%, y a otros hospitales, incluso los extracomunitarios, ese 8%. Nos interesa saber también que viene a ser muy parecida la demanda de la petición del transporte en nuestra provincia, si lo miramos desde el punto de vista de lo que serían los departamentos. ¿Quién solicita más? Pues bueno, viene a estar más o menos similar a lo de los hospitales, ¿no? Las áreas que están más dispersas, que tienen montañas, aquí está la carretera más difícil, más acceso, pues son las que más lo solicitan. Vinaroz, el área del departamento 1, el de Vinaroz, solicita el 45% de las demandas vienen de este departamento. Sigue en frecuencia el 35% el mismo de Castellón, La Plana un 10%, Sagunto el 5% y hacemos Palencia en un 2% y también extracomunitarios. En este caso sería un 3% de servicios. Una cosa importante en el transporte, que siempre por eso se implanta el transporte, lo que es la velocidad, cómo llegamos, los tiempos de respuesta. En términos generales nos dan un tiempo medio de respuesta entre 15 y 20 minutos, normalmente 19, porque tengamos en cuenta que aunque la manera de llegar el helicóptero es muy rápida, muy ágil, lo bien cierto es que necesita esos 4 a 5 minutos antes de iniciar el despegue. Y la suma del tiempo al final está en toda la provincia y los tiempos medios en 19 minutos. Es importante destacar también que el tiempo que se utiliza en las operaciones, estamos hablando del tiempo de vuelo, no el tiempo de asistencia que utilizan los sanitarios, sino el tiempo que la máquina vuela. Aproximadamente cada servicio viene a ser del orden de unos 45 a 50 minutos, 45, no sale la media. Porque la asistencia en sí mismo, lo que contamos aquí es
porque tarda en llegar a estas montañas que están tan alejadas y el tiempo que vuela. 45 minutos por servicio, con lo cual al año, si teníamos aproximadamente entre 250 servicios, pues estamos consumiendo pues eso, las 250 horas anuales, que vienen a ser las 300 que tenemos en contar. Y ya por último, solamente he dicho llevado este perfil de la actividad que hace el transporte y dicho lo que es el modelo, pues para dejarles tiempo también para que los demás ponentes estén con holgura y ustedes puedan preguntar si quieren. A modo de conclusión, podría trasladar 3 ideas que son las que emanan no solamente las conclusiones que podemos hacer aquí, sino en otras mesas y en otros foros. Y la primera, relacionada con lo que es la actividad sanitaria propiamente, de lo que serían los diagnósticos, pues hemos podido comprobar, y además así se hace en todas las comunidades, que las patologías principales, que serían la patología cardiocirculatoria y cerebrovascular y los accidentes, realmente es lo que nos indica. Que hagamos en el plan de salud así nos lo indican, y realmente sí se está haciendo. La mayoría de actividad está en ese sentido, por encima que habíamos dicho, 38-39% en las cardiovasculares, los accidentes del 27% y el 14% las cerebrovasculares. Otra conclusión sería un poquito al hilo también de lo que ahora nos ha estado apuntando nuestro ponente anterior, Vicente Baeza, que comentaba los problemas de las asistencias en rescate. No solamente deben ser bomberos, sino que deben haber personal sanitario. Entonces, el transporte, cuando se pone en marcha hace ya muchos años, fundamentalmente la necesidad que lo motiva es el traslado interhospitalario, que es lo que más, al final, es la mayor actividad. Se está intentando darle más cancha al primario, es decir, que las misiones sean no solamente transporte interhospitalario, sino misiones sanitarias como primarias, como tal. Pero se está viendo también que a veces pueden estar 2 o 3 máquinas en una misma operación, y sería conveniente que los servicios sanitarios tuviesen tendencia a la multifunción. Yo sé que eso es difícil porque las aeronaves pasarían de ser ligeras en algunos casos y de peso medio, luego son más pesadas o tienen más dificultades si tienes que poner la grúa. Sé que hay dificultades porque el personal tendríamos que tener un perfil de edades más jóvenes, el personal que sube y que además estuviese adiestrado en rescate en alta montaña y en otro tipo de actividades. Pero en cualquier caso, las iniciativas en lo que serían las misiones TEMS están llevadas o conducidas o se dirigen hacia buscar la multifunción, estar más implicados, integrados y trabajar, aunque yo entiendo que las máquinas no están preparadas para hacer multifunción, solamente pueden hacer ahora sanitario. Para multifunción, la grúa y otros materiales complican la misión. Pero bueno, en eso estamos. Y la última conclusión, hemos visto que para llegar, y los tiempos de respuesta, que se puede llegar, pero el mayor problema habitualmente es cuando llegas al lugar de un primario, en el monte, en cualquier sitio, pues yo sé que los pilotos y las aeronaves tienen facilidad para hacer una toma de tierra. En cualquier sitio se paran, no he traído fotos, pero a veces se paran encima de un puente, de un pantano, paran en cualquier sitio. Pero lo bien cierto es que habría que condicionar toda la comunidad con una red de superficies, amén de que esas superficies no son muy costosas en cuestión económica. Pero bueno, hay que tener una voluntad política y técnica de ponerlas en marcha. Creo que son necesarias y hacen falta, en otras comunidades así lo tienen. Yo sé que aquí se están haciendo grandes esfuerzos y hay unos, de hecho ya se ha dicho en un congreso hace poco tiempo, que estuve diciendo ahí en Castellón, que se va a destinar una partida presupuestaria a llevar a cabo estas superficies, y creo que sería algo importante, ¿no?, tener superficies en muchos espacios de nuestra comunidad para poder acceder. Si todo eso, creo que podría redundar en el beneficio del transporte y, por supuesto, en el beneficio del paciente y del mismo profesional. Y sin nada más, si usted no quiere nada más, muchas gracias por su atención.
del país, ya sé que buenas tardes. Lo primero, dar las gracias. Bueno, lo primero se oye, ¿verdad? Sí, no hace falta. Lo segundo, no tengo hipoacusia, pero por si acaso necesitábamos más. Lo primero, dar las gracias al Comité Científico de SMS Comunidad Valenciana por la invitación. Lo segundo, estoy en casa, ¿de acuerdo? Estoy en casa, es que estoy en casa. Esta es como mi segunda patria y me encuentro muy a gusto. La verdad. Lo tercero, la verdad es que el doctor Sinestorra es muy amable, muy majo, pensando que voy a hablar de más patologías, pero no. Yo vengo a hablar de lo mío, ¿eh? Y lo mío, que es lo nuestro, es del paciente del traslado, sí, pero del paciente en shock, ¿no? Bueno, la ilusión que funciona muy bien. Todos sabemos que hay patologías tiempo-dependientes y parece que tengamos muy claro que con un paciente que tenga un ictus tenemos que correr, con un paciente que tenga un síndrome coronavirus también hay tiempos en que ir deprisa. Y todavía estamos en ello, no solamente aquí, no solamente en España, también fuera de España, estamos luchando, entre comillas, para que los médicos de urgencia seamos sensibles a que el paciente en shock es un paciente tiempo dependiente. Y el paciente en shock, si no lo diagnosticas pronto, por lo tanto no lo tratas pronto, se nos va, no se va a poner malito, como dicen algunos, es que se nos va a morir, morir de morirse. Entonces hay que tener en cuenta factores, en este caso, como la transferencia a un centro útil. De nada me sirve el llevarlo a un paciente en shock a un hospital, con todo el respeto, primario y secundario, necesito un hospital terciario, la distancia, la acción coordinada. El shock es curioso lo de la definición. Cada vez que, supongo que lo habéis percibido todos, cuanto más sabe uno de algo, más difícil le cuesta el definirlo. No hay una definición homogénea en el mundo mundial, pero sí sabemos que es un conjunto de síntomas que aparecen simultáneamente y que tienen un proceso fisiopatológico común, es una cascada y que una vez que empieza no termina, ¿no? Una vez que empieza no termina. Es tiempo dependiente y vamos a empezar a hablar ya, desde cariño lo digo, pero de código SOC, ¿no? Ya está implantado en varios países de Europa, en casi todos los de Hispanoamérica, pues vamos a intentar empezar a salvar vidas de los pacientes. El SOC es muy dinámico, cambiante. Sabemos por el estudio RES, el registro general de shock que se utilizado aquí en España, que el paciente que entra en shock, la mayor parte de ellos nos vienen andando al servicio de urgencias que pueden. Luego por eso es tan dinámico. El paciente está bien y deja de estar bien. Y que va a depender de las características de cada paciente. Soy muy pesada, lo siento, pero siempre es fatal, esta es la curva, tenemos en este punto nuestro objetivo, ¿no? A diagnosticarlo e empezar a tratarlo en ese momento. Entonces, en el transporte, desde luego, hay personas en este foro que no es que sepan más que yo, es que saben muchísimo más que yo y yo les tengo mucho respeto y admiración. Con lo cual, yo lo que quiero contar es que es rápido, confortable y seguro. Claro, confortable, si dices a un paciente que está chocado, ¿qué tal? ¿No estoy bien, cómodo? Hombre, es un poco curioso, pero bueno, está en la literatura y que las ventajas de evacuación son las vidas, el tiempo y los recursos. No voy a entrar. Es muy versátil, muy rápido, muy accesible y lo más importante es el tiempo de llegada. Yo quiero que veáis a ustedes. Las zonas de aterrizaje, que ya digo, no soy la persona más adecuada, pero me he intentado empapar de todo lo posible, ¿no? Es muy importante esas zonas de terreno, ¿no? Que sea una superficie llana de unos 20 metros de diámetro. Aquí veis una de ellas, que esté bien señalizada, con una H, con una... como podéis ver, bueno, aquí la H, ¿no? Por aquí. No quiero entrar mucho, esta es de aquí de la Comunidad Valenciana, este puerto, no, perdón, de Castellana, de Anansa, y a esta foto quería llegar yo, ¿no? Estas son las 4 torres, ¿no? Famosas que, digo famosas porque ¿no? Parece que llegas a Madrid lo primero que ves, y este es el Hospital de la Paz. Qué lástima, ¿no? O sea, este se ve más, aquí no vale, ¿eh? Este es el edificio de maternidad. Nosotros estamos, es que no se nos ve, estamos por ahí debajo del árbol, ¿no? Por ahí debajo. Con lo cual es muy emocionante el ver que llegan los helicópteros y dices tú, ¿y dónde? Antes teníamos aquí, soy madridista
convencida, desde luego, y yo estaba muy contenta de que estuviera por aquí, antes de las Torres, la Ciudad Deportiva Real Madrid, con todo respeto a todos, cabrones del Barça, que lo siento, ¿no? Pero, creo que es un factor de riesgo para casi todo. Y es de cariño siempre, pero es verdad. Sí, para el surf también. Pues la verdad es que teníamos la posibilidad aquí de aterrizaje de los helicópteros. Se acercaba una de nuestras ambulancias con uno de nosotros, con ambulancias, con la enfermera y otras ambulancias. Aquí ya no podemos. Entonces, por aquí enfrente está la Facultad de Medicina, la Facultad Autónoma, la Universidad Autónoma de Madrid, y ahí tenemos una zona en la cual podemos, pero muy malamente, muy malamente. Lo del transporte primario y secundario a mí me da vergüenza después de lo que hemos comentado, que tenemos todos. Esto sí que es importante porque no es la primera vez que los poquitos que nos han tocado a nuestro hospital resulta que nos traen al paciente y al herido. Al herido es el que no sabe cómo acercarse, el que no sabe o el que tenía un mal día en relación a los riesgos que tiene en este caso a un helicóptero más, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta. Esto no soy una histérica en contra del tabaco, pero es curiosísimo ver cómo algunos seres humanoides se acercan muy poco fumando. Dices, estoy muy estresado. Hombre, todos tenemos un grado de estrés, ¿no? Pero, oye, si te estás acercando del helicóptero, es que, ¿no? Como que, bueno, pues desde el cariño siempre. Esto es, lo sabéis todos, o sea que, bueno, el tema de la arena, del polvo y demás. La seguridad, esto es un tema muy importante, ¿no? De nada sirve llegar a atender al paciente si resulta que vamos a embarcar más pacientes. No quiero entrar porque sé que lo sabemos mucho todos. Aquí está una solución. Este es el helipuerto del Hospital Muguerza de Monterrey, Nuevo León, México, que tuve el gusto de ser invitada al Congreso de Medicina, Emergencia y Traumatología a primeros de año, y los médicos de urgencia somos un poco, bueno, curiosos, ¿no? No sé, bueno, adjetivos calificativos todos. Algunos no sé, nos llaman torcidos, no sé, bueno, curiosos. El caso es que te dicen, ¿quieres que, oye, pues nos sobra un par de horas, ¿quieres que queremos hablar las palabras no sé qué, no sé cuántos? Y dices, joder, el servicio de urgencias, ¿no? Pues que acabas de salir del tuyo y tenemos el otro, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Y yo lo hago, de forma reincidente. Y entonces tuve la posibilidad de ver cómo se hacía la transferencia de un paciente, no era un soldado, pero era un paciente herido de bala, muy grave, y la verdad es que la coordinación fue perfecta. Me daba una impresión, ¿no? De llegar el helicóptero al paciente, saber cómo acercarse, la camilla, el médico que hace, la enfermera, o sea, es que se tardó 3 minutos y medio, ¿no? en ese paciente que estaba aquí, que es la parte más alta del hospital, al servicio de urgencia. ¿Sabes? Los riesgos. Sabes que hay muchos que han descrito riesgos que en el traumatismo crónico grave, más del 50% presentan hipertensión intracraneal, el 15% de hipoxemia severa, el 7% de shock, y puede agravarse durante el traslado en el helicóptero. Por lo tanto, un sistema, esos son estudios que se han hecho, un sistema de transporte con material deficitario y con un personal no experto aumenta el riesgo del paciente. Con respecto al paciente en shock, yo no me voy a cansar. Lo más importante es identificación precoz. Se nos mueren los pacientes que entran en shock y hay que intentar, por favor, identificarlo lo antes posible. No lo leemos. Y es un fracaso del sistema que un intensivista, de lo que haría los intensivistas con punto de respeto, diagnostica un paciente en shock. Lo tenemos que diagnosticar los médicos. El objetivo primario es restablecer esa situación hemodinámica que ya ha empezado a identificar, que ha empezado y que continúa y tan rápidamente. El tratamiento clínico específico pues se hará cuando buenamente se pueda, pero lo primero es identificarlo. Los objetivos terapéuticos es asegurar la vía aérea, que ya sé que lo sabemos todos, y la demanda de oxígeno, ¿no? Mantener esa saturación de oxígeno del mayor del 92%, mantener una tensión arterial dentro de los rangos,
aquí hablan ¿cómo se llama? De la sistólica, pero voy a insistir en la media. En el mundo mundial, por efecto ascensor, se enfatiza sobre la tensión arterial media, que sea mayor de 65. Digo que no tenemos costumbre, parece que hablamos de la sistólica, de la histórica por la media, la tenemos que empezar, ¿no?, a manejar nosotros, que la mantener una diuresis lógicamente es bueno, superior al mililitro por kilo de hora, porque esto nos indica una correcta volemia, corregir la acidosis metabólica, que ya vamos mal si tenemos una acidosis metabólica, tratar la causa, ya digo, la modalidad de lo posible. Lo más importante es la estabilización del paciente en shock, ¿no? Lo más importante. Por lo tanto, las medidas generales serán posicionar al paciente de forma más correcta dependiendo de si es más correcta, pues si más correcta depende del tipo de shock. Si hablamos de un shock hipovolémico, pues un decúbito supino nos va a venir bastante bien, pero con el cabecero elevado de los incorporados, el uso distributivo, ¿no? Asegurar el soporte respiratorio, las dos vías periféricas. Vamos a ver, dos vías periféricas son dos vías periféricas. Es que yo tengo la ansia de cambiar de una vía central. Bueno, pues nada, hijo, a la ansia. Pero si no, son pacientes que están mal, es que tienen una vascularización muy importante. Entonces, no insistas si no puedes canalizar una vía central, pero si dos periféricas, no puedes lo suficiente. Es que comento hechos acontecidos, sufridos y comentados con otros colegas. Monitorización continua, esto sí o sí. Yo insisto en la PAM, que es muy importante a la hora de dar la saturación de oxígeno, pues nos va a dar un dato poco fiable en el paciente en shock. ¿Por qué? Porque está mal confundido, ¿no? Te va a estar muy frío y ves que está saturando muy mal, pues a lo mejor está mejor de lo que uno piensa. El ritmo de fuerza cardíaca, importantísimo. Toma de temperatura axilar. ¿Por qué? ¿Por qué la axilar es negrita? Porque nos llama la atención que algunos colegas, aquí sí me he tocado, insistan en el río con el hidrato. Pero vamos, yo a Aragón voy a parar aquí. En la temperatura rectal, vamos a ver. Sabemos que el recto existe, correcto, y que hay un orificio, pero que no insistan, o sea, que no insistan. No, es que está chocado, vamos a introducir, pues no sé por qué. No sé por qué, pero hay una cierta, ¿no?, tendencia a la temperatura que la axilar nos vale. El sondaje vesical es muy importante. La medición de la presión venosa que lo he puesto así entre interrogantes, es que ya en el mundo nuestro del shock, en medicina de urgencias, no está tan claro que haya que medir la presión venosa central. Pues le he administrado a lo mejor una droga vasoactiva, bueno, pues va a haber otras variables de otros parámetros. No necesitamos siempre que la presión venosa central. Todo esto de la devastación sanguínea y las pruebas de imagen, habrá que hacerlas. Las pruebas sanguíneas ya hay equipos y que además nos dan niveles de lactato, que por cierto, que no tiene nada que ver. Vamos a ver, el lactato no es sinónimo de el paciente tiene un shock distributivo, ¿no?, séptico, que el lactato es un parámetro de anaerobiosis, que es el sufrimiento orgánico. Lo comento porque parece que hay dudas razonables. Bueno, que la radiografía de tórax ataque, que lo que más me interesa a mí es, hombre, por supuesto, no me río yo sola, perdón, es la ecografía. La ecografía es una prueba fácil, sencilla, barata, accesible, que yo creo que todos los médicos de urgencias tendríamos que saber, ¿no?, utilizar. Y en el estudio RES, que fue el primer estudio que llevó a cabo el grupo nacional de shock, nuestro, evidenciamos que la ecografía abdominal solamente se usó en el 18% de los pacientes que entraban en shock, que la mayor parte de ellos eran patológicos. Y lo que se discutió es algo muy interesante, y es que la ecografía tiene un factor protector en el paciente en shock. Esto es secundario a este estudio, que fueron 589 pacientes. El tratamiento fue estadístico, de estadísticos que no quieren ser médicos, ¿de acuerdo? O sea, que no tiene nada ninguna relación, que es comentado que si no utilizamos la ecografía en el paciente en shock, la mortalidad es mayor que en los que, ¿no? O sea, paciente que entra en shock se hace una ecografía, paciente en shock que no, pues se va a morir antes del que no. Parece que tiene sentido, ¿no? Y cuando se utilizan los pacientes en shock, encontramos una disminución de la mortalidad mayor del 50%, ¿no?, con esta P, que es importante tenerlo en cuenta. Que se usa poco la ecografía en España.
solamente un 19% el paciente es un 19% es muy poquito, y que pasadas las 4 horas desde la llegada, desde el contacto del paciente con un servicio de urgencia, sea pre o sea intrahospitalario, es cuando se solicitó. O sea, pasada la 4ª hora es mucho. O sea, esto se puede y se debe mejorar. La analgesia es muy importante en el paciente en shock, como en otros pacientes que ya lo sé, ¿no? Que ya los pueden vivir en grandes quemados, en saltos de admisión. Bueno, es muy importante, sí. Y lo que tenemos que intentar, y con esto termino para no aburrir al personal, es mejorar. Todo lo que comento es desde el sentido constructivo. Si fuera destructivo, pues hubiera matado a varios colegas ya. Y están vivos, ¿no? Qué lástima, ¿no? Entonces, seguiremos mejorando. Os animo a que estéis pendientes. Si tenéis contacto con Menarini, con algún representante de Menarini, vamos a bautizar al segundo niño del grupo, que es nuestro segundo libro, que no es porque sea parte de la madre del niño, pero el niño ha salido muy rollizo y muy estupendo. Y vamos a comenzar el año que viene la formación de formadores en toda España. Este de aquí es Silver, es mi gato, forma parte del grupo, es un chico que le conocen en todo el mundo, y de hecho muchas veces me preguntan que si sale Silver en la exposición, si no, no se queda nada. ¿No? Tengo, esta es nuestra página web, por si queréis dar información, acceso cuando queráis. Solo me queda daros las gracias. Muchísimas gracias, Ana. En el foro hay alguna pregunta para alguno de los ponentes. Pues como el tiempo apremia, me permiten una conclusión para ya terminar la mesa. Hemos visto la importancia del transporte en la utilidad de patologías tiempo dependiente, así como dos modelos importantes que tenemos en España. Primero, el modelo tierra-aire, como ha comentado el doctor Luis Ortiz, que es pionero en nuestro país, así como la importancia de la integración de los sanitarios dentro de los equipos de rescate, dado que es un modelo también único en España de forma permanente todo el año. Sin nada más, muchísimas gracias y damos por finalizar.
y vamos a empezar la sesión sobre repercusión en el infarto. Entonces, antes de nada me presento, soy Juan Miguel Ruiz Galán, soy médico intervencionista del Hospital General de Alicante y bueno, voy a moderar esta mesa sobre la repercusión en el infarto agudo de miocardio. Está claro que es un tema absolutamente pertinente, cada vez hay más programas de tratamiento del infarto agudo de miocardio. Sabemos que son estrategias que claramente salvan vidas, salvan y mejoran muchísimo el pronóstico de los pacientes con cardiopatía isquémica aguda, y por estas razones, pues bueno, ya hace 6-7 años comenzaron los primeros programas de angioplastia primaria, de repercusión precoz en el infarto agudo de miocardio, comunidades como la de Navarra, como la de Murcia, posteriormente Galicia y Cataluña han sido pioneras en el manejo de la repercusión del infarto agudo de miocardio. Y bueno, pues hay que decir claramente pues que la Comunidad de Valencia siempre ha estado a la cola, o seguimos a la cola, de la reperfusión en el infarto agudo de miocardio. Yo creo que también es cierto, y hay que decirlo, que la Comunidad de Valencia, como en otras tantas cosas, es una comunidad que actualmente se mueve a 2 velocidades, y hay que decirlo claro, y es claramente distinta a la situación de la provincia de Alicante, donde yo creo que los grandes hándicaps que teníamos hace varios años hizo que los profesionales que nos involucrados en el tema del infarto agudo de miocardio pues nos reuniéramos, que gastáramos muchos esfuerzos, muchísimas horas. Aquí el servicio de emergencias de la provincia de Alicante tuvo una labor fundamental, todos los médicos, las enfermeras, conductores, junto con los hemodinamistas de la provincia de Alicante y los intensivistas de toda la provincia, pues hizo que se gastaran mucho esfuerzo, muchas horas, muchas reuniones, y actualmente tengamos un programa de angioplastia primaria de tal manera que cualquier infarto diagnosticado en la provincia de Alicante tenemos una estrategia dirigida hacia ese enfermo. Entonces, no es lo mismo en el resto de provincias de la Comunidad de Valencia, es así, en Valencia y en Castellón no hay programas actualmente, pero lo cierto es que están trabajando. Yo creo que probablemente el modelo Alicante sea el modelo que haya que implantar, o en el que se está trabajando para poder implantar y seguro que solucionar el problema que hay actualmente en la Comunidad de Valencia con el manejo del infarto agudo del miocardio. Para eso pues tenemos la suerte de tener los 2 primeros ponentes de la sesión, que es la doctora Araceli Fernández, que es una de los médicos del servicio de urgencias, una experta en fibrinolisis extrahospitalaria, trabaja en uno de los extremos de la provincia de Alicante y nos va a dar información, yo creo que muy valiosa, sobre la utilidad que tiene la fibrinolisis extrahospitalaria en el manejo de estos pacientes. A continuación pues tenemos a Vicente Mainar, jefe de hemodinámica del Hospital General de Alicante, compañero y amigo, que bueno, pues nos va a explicar muy detalladamente cuál es el programa de angioplastia primaria que estamos realizando en la provincia de Alicante, con datos que creo que van a ver ustedes y que van a ver claramente que son espectaculares desde que se ha comenzado este programa. Y para acabar, pues bueno, tenemos la suerte de que ha venido hoy a acompañarnos el doctor Roberto Martín, que es cardiólogo intervencionista de la Fundación Jiménez Díaz, y nos va a hablar del código infarto que va a comenzar en Madrid, porque Madrid al fin y al cabo es una comunidad muy potente, uniprovincial, donde parecería que es muy fácil organizar un programa como este, donde no hay nada organizado de forma realmente hasta ahora metódica, y él nos va a contar un poco pues, los datos y la información de primera línea del código infarto que van a comenzar, según tengo información, en los próximos meses y seguro que con muchísimas expectativas. Por tanto, pasamos a la primera ponencia. Serán ponencias de 15 minutos, 5 minutos para poder preguntar y poder hacer comentarios sobre lo que queráis. Y de esta manera pues mantendremos 1 hora, que es un poco el tiempo que se nos había dado y que tenemos que intentar mantener. Gracias. Y nada, por favor, Araceli. De nada. Este es el power, Bueno, me llamo Araceli Fernández, trabajo como médico SAMU en Denia, en una de las zonas del extremo, estamos a mitad de camino entre Valencia y Alicante, y vamos a hablar sobre la repercusión precoz hospitalaria, resultados y casos, pero quiero dejar constancia de algo claro. Lo que debemos tener presentes como médicos SAMU es que somos los primeros que tendremos que tomar una decisión ante un paciente con un cuadro grave, que es el SCAR, el síndrome coronario, pero en este caso con elevación ST. No podemos esperar a que otros tomen la decisión por nosotros.
Tenemos que contactar con el CICU, tenemos que coordinar con los hospitales de referencia, pero la decisión clínica es nuestra. Y como nosotros somos los responsables, somos los que hemos de actuar. En principio, vamos a dar... Esta es nuestra provincia. Aquí es con todos los pueblos, lógicamente no está vacía, no somos planos, hay muchas zonas que están en los extremos y de difícil acceso. Y ahora vamos a hablar de las unidades. Es una introducción simplemente, somos 17 unidades. Estas pertenecen más a la zona central, al hospital de San Juan y de Alicante sobre todo. Las Vegas, Arihuela, Guadamar, Torrevieja, los hospitales de Elche, Dama 1, Dama 2, Dama 3. Y aquí tenemos el resto, las unidades periféricas, como Eila, Villena, La Vila, Benidorm, Alcoy, Denia, Benissa. 2 de las unidades trabajan 14 horas y las otras 15 son de 24 horas. Vamos a actuar en el síndrome coronario agudo. Ya sabemos que es una interrupción miocárdica por disminución del flujo sanguíneo, es decir, por fallo de la perfusión. Si se prolonga, se producen años de necrosis, y si aparecen alteraciones mantenidas, nos encontramos con el escasez, que es el cuadro al que vamos a hacer frente. Las alternativas terapéuticas es la angioplastia primaria y la reperfusión farmacológica con fenilbalítico. Por supuesto, la angioplastia primaria, si se dispone de ella, es la primera opción. Ventajas, tenemos aquí a un representante claro del hospital, que es el que más hace. Tiene muchas ventajas y muchos menos efectos secundarios, mayor porcentaje de repercusión. Los mayores efectos se consiguen en los primeros minutos, pero esto sería caso un ideal, lo cual no quiere decir que no se pueda hacer con el tiempo mayor. Y si disponemos de una unidad de hemodinámica, la verdad es que es la primera opción y con la que hay que contar. Pero no siempre es así. Entonces, ante un corazón que sufre, hemos de actuar, no podemos hacer otra cosa. Y el SAMU es el primer eslabón. Es el que tiene medios para empezar una reperfusión si el paciente cumple los criterios de inclusión, que ya lo veremos después. El tiempo es corazón y por tanto vida. No podemos quedarnos a la espera. Hay que evitar que el corazón se rompa. Es importante evitar esto. Los tratamientos. El síndrome está protocalizado, no vamos a empezar con la nitroglicerina, con el AES, bueno, ya lo sabemos. Pero hay que tener un especial cuidado con el control del dolor. Es importante evitar el dolor del paciente por todos los medios posibles. Aquí vamos a hablar de los criterios de inclusión y exclusión. Este es un poco pesado, hay que tener la chuleta al lado, pero es bastante típico. Es un dolor típico que no cede con la glicerina sublingual, aunque hay que tener cuidado con los pacientes diabéticos, porque en ocasiones el dolor no se manifiesta como en los demás, y no quiere decir que no exista un escáner. La evolución de menos de 30 y más de 30 y menos de 6 horas, aunque bueno, si ha pasado 7, eso no quiere decir que no lo podamos poner, desde luego. El ST elevado de más de 2 milímetros en 2 semanas de derivaciones, menos de 76 años. Estamos hablando de una edad biológica. Hay pacientes con 80 años en los cuales se puede perfectamente realizar una fibrosis extrahospitalaria. La tensión arterial mayor de 20 milímetros de mercurio, la diastólica menor de 100, la frecuencia mayor de 50 y que no haya bloqueo auriculoventricular completo ni taquiarritmia. Las constantes, lo pone antes, son las anteriores al tratamiento, no después de haber empezado el tratamiento. Hay criterios de exclusión absoluto, hemorragia activa, antecedentes de atributo hemorrágico, historia hemorrágica. Y vemos que hay muchas hemorragias aquí. Sospecha de rotura cardíaca o disfunción aórtica, por supuesto. Ictus no hemorrágico en menos de 6 meses, neoplasia intracraneal, fístula o aneurisma, cirugía o traumatismo craneal en menos de 2 meses, cirugía mayor triste en menos de 15 días, pericarditis, una enfermedad terminal, está claro que no vamos a actuar si hay una enfermedad terminal. Hay otros que son más relativos. Es una hipertensión no controlada en el momento del tratamiento, se puede controlar y luego actuar. Una historia de hipertensión no controlada, pero si en esos momentos las cifras están controladas, se puede actuar. El embarazo, tenemos en cuenta que cada vez hay más mujeres y gente más joven, y madres que cada vez son mayores. No nos podemos olvidar de esto. El uso de anticoagulantes orales, también depende de las cifras de INR que conocemos. Y la úlcera péptica activa, porque existen receptores gástricos bastante importantes. Vamos a, cuando se prueba que hay es un candidato, hay que avisar al CICU para buscar hospitales de referencia, hay que informar a la familia o al paciente
de los efectos secundarios, pero sobre todo dejarles muy claro que tienen más efectos beneficiosos que secundarios, porque si no nadie querría que lo pusiéramos. Hay que administrar antitrombóticos, heparina. En lo de la segunda dosis a los 15 minutos no evita que primero se emplee el fibrinolítico. El fibrinolítico afortunadamente ahora viene en un bolo, en una jeringa que viene marcada con peso, se mete en 5 o 10 segundos. Afortunadamente el personal de enfermería lo tiene muy claro, trabaja con nosotros genial y que no hace falta que decírselo. Y además no se puede utilizar con suero glucosado, pues es importante haber cogido 2 vías, si es posible, si no, pues se lava la vía y se utiliza el fibrinolítico. En el traslado hay que tener cuidado, hay que mantener la monitorización continua y toma de constantes, controlar las posibles complicaciones y trasladar a los pacientes en condiciones óptimas. ¿No? Hay que evitar la ansiedad y las alteraciones emocionales. Y hay que, por supuesto, realizar un electro cuando llegamos al hospital para valorar la acción de la terapia empleada. Hay que reponer el fibrinolítico y complementar las hojas de registro. Esto es importante, además nuestra directora nos lo remarca muchísimo. Por eso es importante cuando hablamos de las exclusiones e inclusiones, tener la chuleta al lado, porque como además hay que registrar la hoja, así no nos equivocamos y no dejamos de ver. Esas son las unidades de las cuales se traslada. Ahora vamos a hablar de la fibrinálisis. Los resultados son estadísticas. Tenemos un total de 132 casos. Pues como veis, la diferencia sigue siendo bastante abrumadora a favor de los hombres. El 85% de casos son hombres. En los intervalos de edad hasta los 59 años, ese grupo de casos son casi el 35% de